que se convierte. Un gol más faltaba, ¿Quién es el encargado de definir esto? Sueñe Paraguay nomás. Está a un penal de ganar la Copa Libertadores de América. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de final histórica. Hoy tenemos un Suda recordando, un Suda memorable, un Suda retro también lo podemos llamar de alguna manera. Y es uno de esos días en los que recordamos alguna competencia histórica, alguna final histórica de Copa Libertadores, alguna de esas noches mágicas que tuvimos de Copa Libertadores, como así también estuvimos el otro día analizando lo que fue Olimpia frente a Flamengo. Ya hemos reaccionado al blog desde la cancha, hemos reaccionado al recibimiento, hemos reaccionado al partido, hemos hecho un montón de videos con respecto a Olimpia y se me ocurrió, ¿por qué no?, en esta semana previa a lo que van a ser los cruces de cuartos de final, además de hacer una predicción, mañana lunes podríamos hacer una predicción si tienen ganas de lo que van a ser los cruces de cuartos de final, además de hacer eso, se me ocurrió recordar la última vez que Olimpia eliminó a un campeón de Copa Libertadores. Y ojo, esto no es para quemar, no es para mufar, me toco el huevo izquierdo, toco madera, si no quieren no lo miren el video, no tengo problema la verdad, pero lo quería hacer porque se me vino a la cabeza justo hoy, dije, a ver, Olimpia eliminó al campeón. ¿Y qué pasó la última vez que Olimpia eliminó al campeón de la Copa Libertadores? Fue en 2002, eliminó a Boca, que venía de salir campeón, y termina saliendo campeón, y es la final que vamos a ver el día de hoy. Olimpia frente a São Caetano, un equipo brasileño, que actualmente la verdad no tengo idea qué es de la vida de São Caetano, les soy sincero, no investigué nada, mal por mí no haber investigado eso, pero tenía ganas de ver esta final de Olimpia, que termina siendo campeón, termina consiguiendo su tercera Copa Libertadores, un equipo con mucha mística, con además de mística, yo creo que es mucha historia escrita en la Copa Libertadores por parte de Olimpia, que no es la primera vez que salía campeón, ya tuvo dos títulos anteriores que vamos a estar repasando, si no me equivoco es 1979, elimina a Boca, 1990 elimina a Atlético Nacional y 2002 elimina a Boca nuevamente. Los tres campeones que eliminó de Copa Libertadores y los tres después termina saliendo campeón Olimpia. Así que no sé, todo puede ser, ¿no? Si les parece, vamos a ver juntos entonces la final. Voy a tratar de no hablar mucho, como siempre les digo, para no arruinarles el video, porque la realidad es que podría hablar encima y analizar un poco las cosas, pero quiero que lo disfruten. El video es de Fútbol Retro CBA, que les voy a dejar el canal en la descripción para que vayan a visitarlo. Y es un resumen básicamente de lo que fue la final de ida y la final de vuelta. Recordemos que en la ida pierde 1-0 Olimpia y en la vuelta termina ganando 2-1 y va a los penales. Pero trato de no decirles nada. Vamos a verlo juntos. Ahí está. Chaco por la primera final. Ahí está, finalidad 2002. Olimpia São Caetano. Miren lo que es eso. Tremendo. Recibimiento histórico como siempre. Locos los hinchas de Olimpia, siempre pasionales. Mirá, Scolari, aguerrida, Felipao. e que se o São Caetano hoje obtiver bom resultado aqui, Gran técnico, con mucha normal, mística también Scolari con la Copa que lhe Libertadores. permita ir ao Brasil em boas condições, eu acho que o São Caetano tem excelentes possibilidades. Juega muy bien al fútbol este São Caetano, El gol convertido por Ailton a los 16 minutos del segundo tiempo jugador. enmudeció al público olimpista. Y los hinchas de la O ahí se Como quedaron. siempre dijimos, son 180 minutos. Nos quedan 90 para dar vuelta el resultado y tengo mucha confianza en este plantel que lo vamos a dar vuelta. El gol de Ailton a los 31 minutos encima la vuelta, claro, la complicaba arrancó aún más perdiendo. la situación. 2-0 en el global iba en estos momentos Olimpia. Se me pone la piel de gallina, ahí no sé por qué se me pone la piel de gallina. Después del es increíble. entretiempo, la historia cambió. En 8 minutos, Olimpia dio vuelta al marcador. Qué locura Pelotazo esto. largo buscando a Richard Rice. 8 Saltará con minutos, Daniel. dijo. Ganó el paraguayo. La quiere Ortemán. Ahí está Gastón. Se viene el empate. Qué lindo gol. Qué lindo gol. Y encima relato de Mariano Clos, eso me encanta más. A mí me gustaría saber, el hincha de Olimpia, el olimpista, el hincha de la O, ¿qué es lo que más recuerda de esta copa? Mientras vemos el segundo, mirá, qué golazo también este. Otro golazo más. Muy lindo gol, muy lindo gol.
Charbay de cabeza a los 13 minutos del segundo tiempo. Pone las cosas. Me gustó mucho más el primero igual, porque fue una jugada colectiva, fue más de jugada. Pero qué emocionante esto, mirá, los hinchas de Sao Caetano estaban... Atención. Qué burra, Ahí está el tema. Afuera, ¿no? Quintana. Ay, encima le echaron uno. Quintana. Atención. Pero yo estas cosas ya no me las acuerdo, la verdad. El árbitro saca a Serginho. Los suplentes Ustedes atrás. sepan que yo tenía 3 años en esa Por la final. historia 3 que cuando años. uno era más chico me La contaron recuerdo que de por haberla esa visto por final, videos de YouTube, con pero bolas, 3 a años poder tenía en esa final, no me acuerdo de nada. derrotarlos a Quintana en los básicamente. 90. Empieza la serie de 5. A ver los penales, muchachos. Encima esta copa creo que se llamaba Toyota Libertadores. No como la conocemos ahora. Aunque bien pateado, bien pateado Gerson. 1-0 arriba. Qué lindas estas copas. Retro, me encantan estos videos retro así. Enciso. ¿Tendrá algo que ver con Julio o nada que ver? Si alguno lo sabe, me lo deja en los comentarios. Yo quiero que me comenten ahí. Atención. La orden de Ruiz se adelanta, va. Sena. Gol. ¿Dónde la puso Sena? Sao Caetano 2-1. Muy Sena. lindo también este. Así va Ortuán. Se adelanta Artuán. Ortuán. Artuán, pensé diciendo es Ortemán. Olimpia empatando 2-2. Ortuán. Bien abierto, bien, me encantó. Ingresado hace poquito, te tocó poco la pelota, Uy, ya. ¿La agarra ¿Está bien este? o estará frío? Arquete entró recién, miembro, También recto, Guarda que entró recién, Chan, chan. Tabaré ¿Lo es agarra? la suya. Así va Marlon. ¡Afuera! Marlon. La tiró afuera justo, lo dijo Klose. El penal de Marlon. No, igual no mostraron Olimpia la... tiene A ver si lo chance, muestran en la está repetición serie, donde la 2-2, tiró. Marlon lo erró. Quiero saber. Este se paró muy recto. Mariano les advertía, está frío, tocó poco la pelota. Fuerte Había arriba, dicho a mis compañeros que estábamos todos confiados, o sea, se sentía eso, ¿no? Que la presión estaba encima de ellos y nuevamente eso se notó en los jugadores de San Caetano, entonces dudaban mucho y creo que por eso fallaron, ¿no? Y Sí, se notaba quién estábamos llegaba con confianza y quién no confianza a la final, ciega, a los todos, y tanda de entonces penales. creo que por eso nuevamente estuvimos infalibles en los penales, ¿no? Se va a adelantar López. Así va el uruguayo. Puede ponerse al frente Olimpia. Tras el hierro de Marlon. Atención. Silbidos generales. Pero aliento paraguayo para López. Chan, chan. Gol de López. ¿Este es el Rorro? No, Olimpia nada que ver, hizo ¿no? López. Olimpia 3-2 arriba al frente. 3-2. En la serie de penales los paraguayos se ponen arriba con el gol de un uruguayo. Bien pateado también. El arquero parece imbatible. Pero los paraguayos, Olimpia, ¿Cómo se adelantaban los entre arqueros los en dos esa época? uruguayos, Es tremendo. Ortemán y López, le han encontrado la vuelta. Si ahora con la Pero nueva Olimpia regla de tiene que tener atajar un penal pie en la esta línea es noche. más complicado. Veremos si es este miembro. Le digo A ver. una cosa. No es que me endulce porque cuando anticipamos lo de Marlon erró. Dale, Tabarelli, Este saca jugada la no me paz. gustó para nada. Así que bien podría tirarla afuera, qué sé yo. Bueno, Serginho. Así va, se adelanta. ¡Afuera! Trae de los Pumas, ¡Afuera, muchachos, Serginho, trae. señores! Estaba jugando al Le abre rugby. camino a Japón, a Olimpia de Paraguay. La serie de Olimpia 3-2 que se convierte. Un gol más faltaba, rumbo a Japón. ¿Quién es para el encargado de enfrentar definir Real esto? Madrid, miembro. Sueñe Paraguay nomás. Está a un penal Qué de emoción. ganar la boludo. Copa Libertadores de América. Un hecho extraordinario. Dando vuelta a la historia aquí en el Se me Pacaembu. pone la piel de gallina en serio Poniéndose y frente al Real me agarra Madrid, la frío, gran te lo oportunidad juro. para Olimpia. Venimos derecho, Así que, caballero, Ahora en esta Caballero. última Sí, ocasión Mauro Sevilla, Caballero, mira. lo tomó Gran con jugador, más calma, Maurito, con más ¿verdad? tranquilidad y con Muy mucha buenos seguridad jugadores los tenía pateos. este equipo de Olimpia. Caballero tuvo 2 chances en Porto Alegre. ¿Es él? Sí, señor. Mauro. Erró y convirtió. Así que define acá y déjense embromar. ¡Caballero! ¡Gol! Penal, así fue. ¡Boom! Bombazo y otra cosa. 4-2, campeón Olimpia. Bueno, disfruten, sudamericano, disfrútenlo. De Olimpia de Paraguay a
hazaña paraguaya aquí en Sao Paulo. El estadio Pacaembu, señoras y señores. Olimpia campeón de la Copa Libertadores, edición 2002. Olimpia será campeón. Olimpia se va a disputar la Copa Intercontinental. Estaba loquísimo. El Real Madrid. Qué lindo Abrazos esa Copa. interminables del puñado de hinchas paraguayos que se vino aquí a seguir a su equipo. Qué locura, qué locura. Bueno, igual si tienen ganas, obviamente, y rompen a like este video, podemos analizar tranquilamente el camino de lo que fue Olimpia a esta Copa Libertadores 2002, el camino desde la fase de grupos hasta esta final frente a Sao Caetano, y podemos armar algún videito más producido y con mucho más edición. Pero bueno, nada, quería reaccionar a este video por lo que veníamos hablando, de lo que les decía. Olimpia 3 veces eliminó al campeón de la Copa Libertadores, al campeón vigente, me refiero al campeón del año anterior. Lo hizo en el 79, creo que fue, 79, si me estoy equivocando con alguna fecha me lo dicen. 79 contra Boca, 90 contra Atlético Nacional, y en el 2002, que fue básicamente esta Copa, que fue contra Boca también, y después termina saliendo campeón de la Copa Libertadores, en este caso Toyota Libertadores. Una locura, la verdad, un equipo con mucha mística, Olimpia, la O, que veremos qué va a pasar en estos cuartos de final. Va a tener que ir con todo esta semana y ahí vamos a estar para reaccionar, por supuesto, a su partido. Gracias por estar ahí, les mando un abrazo grande, como no los quiero mucho, y ahora sí, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.